Míralo bien, es un arquitecto de realidades. Ha dedicado 10.000 horas a perfeccionar un estilo, a pulir un trazo, a editar un video hasta que cada frame es una obra de arte. Ha logrado lo que hace un siglo era imposible, que 100.000, 500.000, 1.000.000 de personas se detengan a escucharlo. Ha construido una nación digital desde su escritorio. Pero hay una tragedia silenciosa en esta habitación. Este creador, con todo su poder, está ciego. Vive bajo el hechizo de una infraestructura que no diseñó. Es un gigante encadenado a una lógica de migajas. Se nos ha dicho que el éxito es un contador de suscriptores. Que la meta es que una marca de bebidas energéticas te patrocine por un mes. O peor aún, que tu valor depende de un algoritmo caprichoso que hoy te abraza y mañana te entierra en el olvido. Los creadores viven con una venda en los ojos, creyendo que su único camino hacia la libertad financiera es pedir permiso. Permiso a los anunciantes, permiso a las plataformas, permiso a la suerte. Viven ignorando que están sentados sobre un volcán de valor acumulado. Años de bromas internas, de personajes icónicos, de momentos que sus fans guardan en el corazón. Todo eso es energía pura que se disipa en el aire porque no tiene un recipiente. No saben que tienen el poder de imprimir su propia moneda emocional. Esa chispa que falta, ese recipiente que contiene el rayo, es el álbum de colección oficial. Imagina por un segundo que cada hito de tu carrera, cada diseño que alguna vez descartaste, cada secreto de tu universo, pudiera ser capturado, numerado y poseído por tu gente. No como un archivo que se descarga y se pierde, sino como un activo con identidad, con escasez, con vida propia. Hoy vamos a revelar qué sucede cuando el artista deja de ser un empleado del contenido para convertirse en el dueño de su propia casa de valor. Hoy, la venda se cae. Bienvenidos al descubrimiento de la soberanía digital. Bienvenidos al mundo donde tu comunidad no solo te sigue, sino que te colecciona. ¿Por qué un álbum? Para entenderlo, debemos conocer la diferencia entre consumir y poseer. El contenido es agua entre los dedos. Miras un video, te ríes, y el algoritmo te empuja al siguiente. Es una experiencia desechable, pero un álbum es una ancla. Es la única forma de que tu arte deje de ser un ruido pasajero en el feed y se convierta en un activo real en la vida de tu gente. Muchos creadores cometen el error de pensar que sus fans solo quieren entretenimiento. Se equivocan. Tus fans más leales no quieren simplemente verte a través de una pantalla. Tienen una necesidad primitiva de poseer un pedazo de tu mundo. Quieren llevarte en el bolsillo, no como una aplicación, sino como una propiedad. El ser humano es, por naturaleza, un coleccionista de trofeos. Desde las conchas de mar en la prehistoria hasta las barajitas de fútbol en el patio del recreo, el objeto que posees dice quién eres y a qué tribu perteneces. Imagina la mecánica del deseo. Tú no les vendes una galería de fotos estática. Eso es aburrido. Tú diseñas un ecosistema de 250 barajitas que encapsulan tu esencia. Tus personajes más locos, tus frases icónicas, los bocetos que nadie vio, los momentos que definieron tu carrera. Nosotros tomamos ese universo y lo fragmentamos en sobres digitales. Aquí es donde la psicología toma el control. El fan compra un sobre por un precio ridículo, casi simbólico, el precio de un café. Pero lo que está comprando no es papel digital, es adrenalina pura. Es el ritual del descubrimiento. Ese segundo de incertidumbre donde el corazón se acelera antes de que la pantalla brille. ¿Será una común? ¿Será la rara que me falta? ¡Boom! Es la barajita legendaria, la que tiene el borde de platino y una animación única. En ese instante, has creado un pico de dopamina vinculado directamente a tu marca. El fan siente el orgullo de la victoria. Ya no es uno más entre 1.000.000 de suscriptores. Es el tipo que tuvo la suerte y la tenacidad de conseguir la difícil. Has convertido tu arte en un juego de estrategia donde la recompensa es el estatus. Si tú, el creador, creces en fama, esa barajita numeral 001 que el fan consiguió hoy por $1, mañana podría valer cientos en el marketplace. Tu éxito aumenta el valor de su colección. Ahora, tu comunidad tiene un incentivo financiero y emocional para que te vaya bien. Has creado un mercado secundario donde tu creatividad es la moneda de cambio. Los fans negocian, intercambiarán y compiten por completar el álbum. Ya no estás gritando al vacío esperando que te vean. Has construido una nación digital donde todos quieren una pieza del territorio. El álbum es el contrato final. Tú pones el lore, ellos ponen la pasión, y juntos construyen un imperio que no depende de ningún algoritmo, sino de la soberanía de la propiedad compartida. Hablemos de la gran mentira que ha mantenido a los artistas pobres, el miedo a la tecnología. La mayoría de los creadores brillantes no dan el salto porque creen que para construir un ecosistema de colección necesitan ser ingenieros de la NASA o tener un fondo de inversión detrás.
Piensan en servidores, en bases de datos, en seguridad contra hackers, en pasarelas de pago internacionales, y se rinden antes de empezar. Nexus ha llegado para demoler esa barrera de cristal. Lo que antes requería un equipo de desarrollo de 6 meses y una inversión de decenas de miles de dólares, hoy es una realidad inmediata. Hemos democratizado la tecnología de guerra. En Nexus, el creador no tiene que escribir una sola línea de código, ni preocuparse por el mantenimiento de sistemas complejos. Hemos eliminado el cómo se hace para que tú te enfoques en el qué se crea. Es el fin de la excusa técnica. Si tienes el arte, la imprenta ya está encendida. Este es el pilar que hace que este modelo sea irresistible, cero inversión inicial. En el mundo real, si quieres vender mercancía, tienes que pagar la tela, la impresión, el envío y el almacenamiento antes de ver un solo centavo. Si el producto no se vende, tú pierdes. En Nexus, el riesgo financiero ha sido exterminado de la ecuación. Tú no pones capital, pones tu visión. Tu inversión es el tiempo que ya dedicas a crear tu universo. Nosotros ponemos la infraestructura, la seguridad blockchain y el motor de distribución. ¿Sabes qué mata a los negocios exitosos? Su propia incapacidad de crecer rápido. Si vendes camisetas y mañana te vuelves viral, te mueres de éxito porque no tienes suficiente tela. En Nexus, la escalabilidad es infinita y automática. Da igual si vendes 10 sobres hoy o si mañana tu comunidad se multiplica y vendes 10 millones de sobres en una hora. Nuestra tecnología se encarga de todo. El sistema genera, numera y entrega cada cromo digital con precisión matemática, sin retrasos, sin errores de envío, sin límites geográficos. Puedes tener un fan en Tokio y otro en Caracas abriendo sobre simultáneamente, y la experiencia será igual de fluida. Estás construyendo sobre una plataforma diseñada para el asalto masivo. Tu crecimiento ya no tiene el freno de mano de la logística física. Este es el secreto mejor guardado de los álbumes, la economía de la reventa. En cualquier otro negocio, tú ganas cuando vendes el producto y ahí termina la relación. En Nexus, la venta del sobre es solo el principio. El verdadero motor de riqueza es la monetización pasiva a través del marketplace. Mientras tú duermes, mientras estás de viaje, mientras estás creando tu siguiente gran obra, tus fans están vivos. Están intercambiando, comprando barajitas raras a otros coleccionistas para completar sus páginas, negociando con los cromos que tú diseñaste. El merchandising tradicional es un activo muerto. Desde que sale de la tienda, pierde valor. El álbum de Nexus es un activo evolutivo. Es pasar de vender objetos que se llenan de polvo a vender activos digitales que crecen con tu leyenda. Si hoy eres un artista emergente y lanzas tu álbum, esas primeras barajitas son accesibles. Pero, ¿qué pasa en 2 años cuando seas un referente global? Esas mismas barajitas, las de tu era fundadora, se convierten en tesoros históricos. Escúchame bien, porque esto no es un anuncio para las masas. No buscamos gente que quiera probar suerte o ver qué pasa. Buscamos a los arquitectos de universos. Estamos abriendo las puertas de nuestra infraestructura solo a 25 creadores fundadores. Ser un creador fundador en Nexus significa que tú serás el estándar con el que se medirá a todos los demás. Serás el dueño de los primeros museos digitales de esta nueva era. La pregunta es, ¿en qué lado de la historia vas a estar tú cuando el resto del mundo despierte y se dé cuenta de que el tren ya se fue? Esta es la última llamada para la expedición de los 25. Escribe ahora mismo a partners@nexuscollectibles.app. Únete a Nexus. Sé el dueño de tu imperio.